Tengan todos ustedes muy buenas noches, señores. Vamos a iniciar la grabación de nuestra novena sesión. El temario para la presente clase es la siguiente. Vamos a ver la evaluación de una inversión desde el punto de vista de la empresa. Es decir, cuando nosotros evaluamos una inversión desde el punto de vista de la empresa, lo que estamos viendo es lo siguiente. Es decir, cuando evaluamos desde el punto de vista de la empresa, tenemos que visualizarlo como un balance donde nosotros tenemos por un lado la inversión. Tenemos por un lado la inversión, que tenemos la inversión, todo esto es la inversión, y la inversión se espera que genere flujo de caja libre. Pero a su vez esa inversión requiere un financiamiento que puede ser a través de deuda, o sea, lo podemos hacer a través de deuda, o también puede ser a través de recursos propios. Entonces, ahí tenemos nosotros la estructura de capital, donde cada cuenta de financiamiento tiene su costo asociado. Tenemos el costo de la deuda, y aquí tenemos el costo del capital propio. Y con base a estos dos señores, nosotros obtenemos el costo promedio ponderado de capital. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista de la empresa, estamos haciendo una evaluación utilizando el flujo de caja libre versus el costo de capital como tasa de descuento. Esa es una evaluación desde el punto de vista de la empresa. Y por ejemplo, si tenemos nosotros un costo promedio ponderado de capital de 10% y tenemos un BAN, un valor actual neto, de 10 o de 10.000, por ejemplo, 10.000 bolivianos. Eso quiere decir que la inversión está cubriendo el costo de capital y además está contribuyendo al que el valor de la empresa se incremente en este valor, es decir, en 10.000. O podemos decir también que el proyecto de inversión cubre el costo de capital y además genera riqueza para la empresa en bolivianos 10.000 expresado en valores actuales. Vean que la interpretación hace referencia a la empresa, porque es una evaluación desde el punto de vista de la empresa. Ahora, también nosotros vamos a ver, vamos a ver la evaluación desde el punto de vista del inversionista. Cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista del inversionista, lo que estamos viendo es nuevamente, partimos de la lógica de un balance, partimos de la lógica de un balance, pero ahora solamente nos concentramos en los recursos que aporta el inversionista. Vean ustedes que ya no estamos tomando en cuenta la inversión total, estamos tomando en cuenta solamente lo que aporta el inversionista, es decir, la inversión, ¿sí? Pero la inversión del dueño, es decir, estamos hablando de ese aporte de capital, ¿no? El aporte de capital del dueño. A su vez, también estamos hablando, si estamos evaluando la inversión solamente del dueño, tenemos que trabajar con el flujo de caja del dueño, o sea, el flujo de caja del accionista. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos con la inversión del dueño y el flujo de caja del dueño. Entonces, si quiero hacer una evaluación, es lógico pensar que también debo trabajar con la tasa de descuento del dueño. Es decir, acá no calculamos el costo de los medios de control de capital, simplemente estimamos la rentabilidad del dueño. Y, por ejemplo,
si tenemos nosotros, mismo ejemplo anterior, un caso E de 15% y nos da un BAN de 20 millones, o de 20.000 bolivianos, acá decimos, el proyecto de inversión cubre, ¿pero qué cubre? La expectativa del inversionista y además genera riqueza, pero escuchen bien, genera riqueza para el dueño. ¿En cuánto genera riqueza? En bolivianos 20.000, expresado en valores actuales. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista del inversionista, estamos calculando la generación de riqueza, pero ¿de quién? Del inversionista, o sea, cuánto le está rentando el proyecto al dueño. Si lo quieren ver de otra forma, es como calcular un ROE. Recuerde usted que un ROE que mide la utilidad neta sobre el patrimonio. Es decir, estamos viendo la riqueza o la rentabilidad para el dueño. Y cuando hacemos una evaluación desde el punto de vista de la empresa, estamos viendo un ROA. Recuerde que un ROA es la utilidad respecto al activo total. Y el activo total es toda la empresa. De ROA mide la rentabilidad de la empresa y el ROE mide la rentabilidad del inversionista. Eso lo vamos a ver ahora mismo con ejemplos, ¿no? Y también, ¿qué sabemos nosotros? Que generalmente el ROE, ¿qué tiene que ser? Mayor que el ROA, ¿no es cierto, señores? Nosotros conocemos esta lógica financiera. ¿Ya? ¿Hasta aquí está todo ok, señores? ¿Está Está claro? muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, también vamos a ver la evaluación asumiendo vida perpetua del proyecto. Es decir, recuerden ustedes que lo más clásico para evaluar un proyecto de inversión, digo clásico porque todo de alguna manera lo hemos visto en la universidad, ¿no? En un posgrado, que cuando evaluamos un proyecto de inversión, nosotros definimos un periodo de evaluación, ¿sí? Definimos un periodo de evaluación, definimos la inversión y nosotros proyectamos los flujos de caja, pero bajo la lógica que el emprendimiento va a tener una vida finita. Es decir, si asumimos 5 años, vamos a asumir que en el periodo 5 la empresa va a cerrar operaciones, se va a liquidar. Esa es la lógica más común para evaluar una inversión. Sin embargo, existe literatura que se la voy a proporcionar, pero uno de los que más habla de esto es, seguramente ustedes lo deben conocer, es un escritor chileno. Ahorita no sé si alguien me ayuda, es un autor chileno, Zapak Chain. Nasir Zapak. Correcto, correcto. Él habla bastante de proyectos de inversión, ¿no? E incorpora también el concepto de evaluación perpetua de un proyecto. Es decir, ¿y qué pasaría si asumimos que la vida es perpetua? ¿Sí? ¿Cómo cambia el BAN, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Es demasiado optimista? ¿Cómo lo vemos? ¿Es demasiado riesgoso? ¿Cómo lo vemos? Vamos a hacer el análisis nosotros y vamos a charlar acerca de las conclusiones a las cuales vamos a llegar. ¿Listo? Eso es una parte. Y también vamos a ver el concepto de de estructura óptima de capital, es decir, cuál es la mezcla deuda-capital óptima para evaluar un proyecto de inversión, qué es lo adecuado y por qué. Entonces,
Eso también es parte del objetivo. Y espero que nos dé tiempo y ve el último punto que es precios óptimos en presupuesto de capital. Es decir, recuerden ustedes que el precio es una variable crítica, ¿sí? El precio es una variable crítica. ¿Cuál es el precio que debemos tomar para maximizar el valor actual neto? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo lo defino? ¿Cuáles son los criterios para fijar el precio? Entonces, y como verán, es una clase que tiene bastante contenido, pero a su vez ya a partir de aquí ya sentamos las bases firmes para ver otros temas más interesantes como el tema de proyecciones, por ejemplo, pero todo a su tiempo. Primero concentrémonos el día de hoy en este temario. ¿Se entiende, señores, el temario? ¿Lo que buscamos? Sí, profesor. Perfecto. Sí, correcto. Excelente. Entonces vamos a ir viendo cada punto. Bien. Entonces, tenemos nosotros la anterior sesión, hemos llegado a la construcción de un flujo de caja libre. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar el flujo de caja libre para, vamos a hacer una evaluación desde el punto de vista de la empresa. Cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista de la empresa, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Debemos partir, como lo expliqué en la teoría, bien copié con escobita, voy a partir del flujo de caja libre, que aquí ya lo tenemos calculado. Tenemos el flujo de caja libre y tenemos el costo promedio ponderado de capital. Recuerden que el costo promedio ponderado de capital lo calculamos aquí en inversión y financiamiento, ¿sí? Bajamos y ya tenemos nosotros el costo promedio ponderado de capital, que es 16,71%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a colocar igual y voy a traer este señor. Perfecto. Tenemos el costo de capital, ahora vamos a ver los indicadores de evaluación de inversiones. Indicadores de evaluación. Evaluación de inversión. Vamos a ir repasando las cosas que hemos visto. Detalle, valor, unidad, criterio, interpretación. Interpretación. Entonces, vamos con los cálculos. Primero vamos a calcular el valor actual neto. Recuerden que el valor actual neto simplemente es actualizar los flujos de caja libre futuros. Todos estos flujos de caja libre lo traemos al periodo cero y le restamos la inversión. Y eso lo hacemos con la función BNA de Excel. La función BNA que me pide la tasa de descuento. Traemos los flujos al presente, todos los flujos futuros los actualizamos y sumamos la inversión inicial. Y nos da un banco positivo, en este caso lo estamos haciendo en Bolivia, bolivianos. El criterio, recuerden que sí, decíamos que si este señor es mayor que cero, deberíamos aceptar la inversión. Caso contrario, rechazar. Y la interpretación era de que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital.
y además está generando riqueza para la empresa en bolivianos, 141.248 expresado en valores actuales. O el proyecto de inversión está contribuyendo a que el valor de la empresa se incremente en este importe. Entonces, esa es la interpretación del BAN, pero también nosotros hemos visto la tasa interna de retorno, la TIR, que es una tasa anual, donde si calculamos la TIR en Excel, es fácil porque usamos la función TIR, seleccionamos los flujos de caja, Enter, es decir, la TIR, recuerden que por definición la TIR simplemente es una tasa especial, la TIR es una tasa especial que hace que el BAN sea cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el costo de capital fuera 53%, el BAN sería cero. ¿Cómo sé que el proyecto es rentable? A través de la TIR. Recuerden que si usamos la TIR la tenemos que comparar, la TIR se compara con el costo. Es decir, la inversión genera un retorno del 53%. La inversión genera un retorno del 53%. Es decir, si ustedes lo ven desde el punto de vista de, nuevamente, de un balance, recuerden que un lado tenemos la inversión, ¿sí? Acá tenemos la inversión y toda inversión se espera que la inversión genere un retorno. En este caso, ese retorno se llama TIR, la TIR del proyecto. La TIR en este caso es 53%, sin decimales trabajando, y lo contratamos con el otro lado, que es el financiamiento. El financiamiento nos genera costo. En este caso, el costo de capital lo podemos simbolizar con K y es 16,71%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Siempre tenemos, si el rendimiento supera el costo, entonces el proyecto es viable. Entonces, en cuanto al criterio, sería si este señor al 62 es mayor que el costo de capital, entonces la decisión sería aceptar. Caso contrario, la decisión sería rechazar. En este caso nos va a dar a aceptar y la interpretación es que el proyecto de inversión, el proyecto de inversión genera un retorno anual del 53% y ese retorno a su vez supera el costo de capital, por lo tanto aporta riqueza para la empresa, genera valor para la empresa. Pero sin embargo, también hemos visto que la TIR es muy optimista y tenemos un criterio mejorador de la TIR, que es la tasa interna de retorno modificada, que en Excel es fácil de calcular. Nuevamente, TIR M, me pide todos los valores, me pide tasa de financiamiento. Recuerden ustedes que usamos tasa de financiamiento siempre y cuando tengamos algún flujo de caja negativo, ¿no? A partir del 1. Como aquí no tenemos, lo podemos obviar, ¿no? Otra vez punto y coma, y me pide la tasa de reinversión. Vamos a asumir que los flujos se van a reinvertir al mismo costo de capital, que es un supuesto del BAN, y cerramos. Noten ustedes que es mucho menor que la TIR. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto genera un retorno, una tasa interna de retorno modificada del 36%. Igual supera el costo de capital. Entonces el criterio sería si este señor es mayor que este señor, entonces la decisión es aceptar. Caso contrario, sería rechazar. Y que me está diciendo que, nuevamente, que la inversión genera un retorno superior al costo, ¿no? Y luego vimos el índice de rentabilidad, el IR,
que simplemente es negativo, es actualizar los flujos de caja, es decir, todos los flujos los traemos a valores actuales y eso lo dividimos entre la inversión. ¿Sí? Es un ratio, quiere decir esto que si hacemos un ratio se mide en veces, quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un índice de un índice de rentabilidad de 2,13, se sobreentiende que debajo de 2,13 tenemos la unidad y que decimos que por cada boliviano invertido en la empresa o en el proyecto, por cada boliviano invertido en el proyecto nos devuelve, ¿cuánto? Boliviano 2,13. En consecuencia, el proyecto paga el boliviano de la inversión y además genera un excedente. Entonces, el criterio acá sería, si este señor es mayor que 1, entonces el criterio sería aceptar. Aceptar. Caso contrario, sería rechazar. Bien. Luego vimos métricas que no consideran el valor de dinero en el tiempo, como es el PRI, periodo de recuperación de la inversión, que se expresa en años, donde para el cálculo teníamos que nosotros calcular el flujo de caja acumulado, el flujo de caja libre acumulado. ¿Qué hacemos entonces? Lo que buscamos ver es en cuánto tiempo recuperamos esta inversión. Entonces, recuerden aquí que tenemos el componente tiempo, ¿no? Aquí lo voy a escribir nuevamente. Tenemos el componente tiempo, 0, 1, 2, y estamos haciendo una evaluación por 5 años, ¿sí? Importante el componente temporal, donde nosotros buscamos ver en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Entonces, el flujo de caja acumulado quiere decir que, por ejemplo, de esta inversión, recuperamos en el año 1 62.400. Bien, no está nada mal, pero aún falta. Pero en el año 2 recuperamos 69.000. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? Que esta inversión que nos faltaba cubrir, la cubrimos con el flujo de caja del periodo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión se recupera en un año, ¿sí? Y parte del segundo. Es decir, sería de esta forma, el PRI de forma matemática, sería, recuperamos en un año, más. Esto nos falta por recuperar 62.600 y eso nosotros lo vamos a sacar del flujo siguiente, que es 62.000, perdón, 68.210. Entonces, si yo quiero conocer el periodo de recuperación de la inversión, simplemente sería colocar 1 menos, coloco menos para que se multiplique por este menos y se haga más. ¿De dónde? Lo voy a sacar del siguiente flujo. Entonces, esto me da años, 1,92 años. Sin embargo, es importante que esto se exprese, o sea, que el PRI se exprese en años, meses y días. Es decir, tenemos que expresarlo en años, meses y días. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el entero de 1,92 es 1, que quiere decir un año. Ahora, ¿cuántos meses? Para sacar los meses que hacemos,
el 1,92 menos la parte entera, y eso me queda una fracción, ¿no? Si resto 1,92 menos 1 me va a quedar 0,92. Y eso usted lo multiplica por 12 para hacerlo años. Tenemos entonces un año, 11 meses. ¿Cómo lo llevo a días? Este número menos el entero de ese número. El entero sería 11. ¿Qué estoy haciendo? A 11,01 le estoy restando la parte entera 11 y me va a quedar la parte decimal. Esa parte decimal la multiplico por un año comercial, digo, mejor dicho, por un mes comercial, y me da 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta inversión se recupera en un año, 11 meses y un día, ¿no? Y un día. Note usted que no se usa el clásico redondeo, ¿no es cierto? Porque si fuera por redondeo, esto sería ya nomás 0 días, ¿no es cierto? Pero sin embargo, acá se usa más que todo la lógica, ¿no? Por ejemplo, si usted está en la medianoche y son las 12:01, ya es el otro día, ¿no es cierto? O sea, no tienes que pasar la mitad del día para que se entere el otro día, ¿no es cierto? Basta que pase un minuto, un segundo. Ya estamos en el otro día. Entonces, es por eso que la interpretación es más lógica que matemática. Es decir, que aquí podemos decir que la inversión se recupera en un año, 11 meses y un día. Ahora, en cuanto a aceptar o rechazar, eso va a depender. Aquí lo primordial es que si estamos evaluando nosotros por 5 años y estamos diciendo que la empresa va a cerrar, o sea, va a cerrar en este año, es decir, estamos asumiendo que la empresa va a cerrar el periodo 5, o sea, no va a haber periodo 6. Entonces, estoy asumiendo que la empresa va a vivir solamente 5 años. Como estoy asumiendo que la empresa va a vivir 5 años, en consecuencia, ¿qué me dice la lógica? Que debería recuperar mi inversión, pues, antes de los 5 años, ¿no es cierto? Y aquí me está diciendo que la inversión la estoy recuperando en un año, 11 meses y un día. Entonces, es mucho antes de los 5 años. Entonces, aquí podríamos decir un criterio básico. Sí, este señor al 62, 60 a ver, ¿cuál era para menor que? A 61. Menor a 5, ¿no? Sí, pero para colocar menor que, ¿alguien recuerda? Era al 60. Sí, Eh, no sí. sé, yo Ah, lo tengo en el teclado. Los mayor y perfecto. menor. Solo el de arriba funciona con shift Mm, para el per- mayor, perfecto. Pero en el teclado era al 60. ¿Sí? parece. Correcto. Entonces, menor a 5, ¿no es cierto? Entonces, si es menor a 5, podemos decir que el criterio es aceptar. Caso contrario, sería rechazar. Perfecto. Entonces, aquí sería aceptar porque se está recuperando en un plazo menor, ¿no? Perfecto. Hasta aquí es lo que hemos visto, ¿no? Estamos haciendo evaluación desde el punto de vista de la empresa, ¿correcto? Ahora, voy a aprovechar el ejemplo, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Mm, ya, ok, ok. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Esta es una evaluación desde el punto de vista de la empresa y estamos asumiendo vida finita. Ahora, ¿y qué pasaría si nosotros vamos a asumir vida perpetua al proyecto? ¿Qué cambia? Entonces, para no contaminar este archivo, voy a crear una copia, ¿le parece? Pregunto, ¿tengo colegas que me están siguiendo de sus hogares con los cálculos o solamente me están observando y analizando? Yo recién estoy prendiendo la computadora, profesor.
Ah, perfecto. ¿Alguien más Es que aquí están las 8:41. Allá no sé qué hora es, ¿qué hora pero tiene? estamos con 8:41. Las 20:41, allá deben ser como las 7, parece que una hora menos. Totalmente correcto. Totalmente correcto. Bien. Entonces, por ahora me sigue con la mirada, ¿no? Y en el break les comparto el Excel para aquellos que se conectaron un poco tarde, nos puedan seguir desde la siguiente clase, ¿no? O mejor dicho, no de la siguiente clase, de la siguiente parte de la clase, ¿ya? En el break les comparto el archivo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a crear una copia, mover o copiar, crear una copia, la voy a mover aquí, despuesito, y acá voy a colocar evaluación, R, flujo de caja, perpetuo, ¿sí? Entonces, cuando la evaluación es con flujo de caja, estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista de la empresa, es una evaluación con financiamiento, en ambos casos es una evaluación con financiamiento, ¿sí? Es una evaluación con financiamiento y usted me dirá dónde está el financiamiento, está en la tasa, ¿sí? O sea, es una evaluación desde el punto de vista de la empresa con financiamiento, con financiamiento. El financiamiento no está en los flujos, pero sí está en la tasa. Bien, ahora, en flujo perpetuos, revisemos qué va a cambiar. Revisemos algunas cuestiones. Por ejemplo, por ejemplo, en el flujo, en el flujo, eh, en el flujo operativo, ¿sí? Hay una cuestión, ¿no? Aquí hay una cuestión que tenemos que nosotros asumir. Primero, ¿qué cosas no tienen, qué cosas no van a pasar, ¿no? Pregunto a todos ustedes, y vamos con la lógica, vamos razonando, pensando, filosofando. Si estamos haciendo una evaluación, a ver, denme un segundo, ¿quién está con su cámara? Ok, ahora sí. A ver, filosofemos un poco. Si estamos asumiendo vida perpetua de la inversión, ¿está correcto que aparezca el concepto de recuperación del capital de trabajo? No habría recuperación porque no se venderían los activos. Totalmente, ¿no? O sea, no hay recuperación del capital de trabajo, cero, entonces. Perfecto. No, dice Ricardo. Perfecto, sí. Sí. Las finanzas lógicas son importantes en esta materia. Valor terminal, Tampoco habría, ¿no? claro, porque la lógica, claro, correcto, ¿no? Porque la lógica del valor terminal, recuerden ustedes que era la venta de los activos, ¿no es cierto? No hay venta de los activos. Bien, cero. Pero sin embargo, aquí deberíamos hacer un ajuste en cuanto a los ingresos, ¿no? Tenemos hasta el ingreso 6, ¿sí? Pero como asumimos vida perpetua, tenemos que proyectar el ingreso del periodo 6, ¿no? ¿Sí? Y por ahora vamos a usar un supuesto simple que sea igual al del periodo, al igual que sea del periodo 6. Por ahora, ¿no? Por ahora. Después conversamos si lo cambiamos o no. ¿Sí? Por ahora voy a colocar igual al 6. ¿Para qué hago esto? Para que, o quizás voy a usar bueno, por ahora igual, listo, por ahora igual. ¿Ya? Dejémoslo en igual por ahora. Estoy asumiendo que mis ingresos en el periodo 6 va a ser igual al del 5. Primer supuesto. Vamos a hacer dos ejemplos. Primer supuesto. Ahora, entonces,
Entonces, hay inversión en capital de trabajo, sí hay inversiones adicionales, eso sí, sí tiene que estar a rastro. Bueno, aquí me da cero porque estoy asumiendo que las ventas del periodo siguiente van a ser iguales a la del anterior. Entonces, como no hay variación de las ventas, no va a haber una inversión adicional en capital de trabajo. ¿Correcto, señores? Bien. 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 Entonces, ya aquí vamos a hacer algunas cuestiones aclarativas y vamos a ver unos conceptos interesantes. Y tenemos un micrófono prendido. Ya lo silenciamos. Bien. Entonces, acá aparece un concepto nuevo que se llama flujos explícitos, ¿no? Estos son flujos explícitos. Sí, flujos explícitos. Pero como vamos a tener vida perpetua, es decir, que va a haber un flujo de caja 6, ¿sí? Va a haber un flujo de caja 6. Y aquí es donde decimos, ok, tenemos unos flujos explícitos que son los flujos que hemos proyectado, pero también tenemos unos flujos implícitos, ¿sí? Flujos explícitos, flujos implícitos. Los flujos implícitos son los flujos a perpetuidad, ¿sí? Es decir, y aquí nosotros, si esto lo planteamos en una línea de tiempo y estamos haciendo una evaluación, en este caso por 5 años, 2, 3, 4, 5. Ya que tenemos los flujos explícitos, son los que hemos proyectado, es lo que hemos estimado. Esos son los flujos explícitos. Ahora, el tema está, ¿qué pasa con los flujos implícitos, no? Es decir, ¿qué pasa con el 6? ¿Qué pasa con el 7? Y acá vienen los supuestos, ¿no? Primer supuesto, asumir que los flujos 6, 7, 8, hasta más infinito, sean constantes. Flujos constantes. Flujos constantes. Primer criterio, ¿no? Flujo constante es el criterio muy conservador, ¿sí? Y luego tenemos otro criterio, un criterio que me dice que puede ser que tenga un crecimiento, que tenga un crecimiento, que tenga una tasa de crecimiento, mejor dicho. Es decir, que sea flujos que tengan un comportamiento creciente, ¿sí? Pero en esta primera etapa vamos a asumir que un criterio conservador, donde el flujo de caja 6, 7, 8 y hacia más infinito, sean igual al del periodo 6. Un criterio conservador. ¿Se entiende, señores, la lógica? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a asumir que perpetuo sea 7 y arrastrémoslo, ¿no? Por 200 años. ¿Sí? 200 años. Es decir, voy a asumir que el flujo de caja 6 sea igual al del periodo 5 y, y eso va a ser de manera perpetua. Bien. Entonces, ya aquí, cuando queremos hacer la evaluación, la
la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Donde todos estos flujos, todos estos flujos, todos estos flujos, ¿sí? Que son perpetuos, ¿sí? Estos flujos que son perpetuos, los tenemos que actualizar, ¿sí? Lo tenemos que traer al periodo 5. Si todos estos flujos que son perpetuos, lo vamos a traer al periodo 5. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar valor, valor de la continuidad de las operaciones, el VCO, que es un concepto de valoración de empresas. Valor de la continuidad de las operaciones. Es decir, todos estos flujos que se van a generar a perpetuidad, todos estos flujos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a traer al periodo 5, ¿no? Y eso lo hacemos con la función BNA, BNA, es decir, colocamos nosotros igual BNA, usted coloca la tasa, y luego estos flujos perpetuos los actualiza, ¿correcto? Los actualiza. Los actualiza a valor presente. ¿Listo? Los actualiza en este caso, no presente, ¿no? En este caso lo estamos utilizando el periodo 5. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, profesor, ¿y siempre lo voy a hacer a 200 años? Pues no, digamos, ¿no? De ahí viene la matemática financiera que nos ayuda un montón, porque la matemática financiera me dice que estos son flujos perpetuos y constantes. Y cuando usted tiene flujos perpetuos y constantes, la fórmula de la matemática financiera es esta, miren, señores. Me dice que, ¿sabe qué? El valor actual, cuando usted tenga flujos perpetuos y constantes, que es igual, simplemente usted divida el flujo de caja libre, ¿sí? Del periodo T entre el costo promedio de control de capital. ¿Sí? Entonces, bueno, acá voy a hacer una precisión, ¿no? Voy a colocar aquí flujo de caja libre del periodo T más 1. ¿Ya? T viene a ser el periodo de evaluación. ¿Sí? T más 1 quiere decir el siguiente, el 6. ¿Listo? ¿Qué es T? El periodo de evaluación. En este caso estoy evaluando por 5 años. 5 años son los flujos explícitos. T más 1 es el primer flujo implícito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Este valor simplemente le voy a calcular acá al ladito, primero para verificar nomás. Es este señor dividido entre la tasa. ¿Se parece, señores? ¿Se parece? Sí, sí. Sí, Sí, sí. correcto, ¿no? Definitivamente son iguales, ¿no? Entonces, de ahora en adelante vamos a usar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula es más precisa. Entonces, en lugar de usar BNA, ¿sí? Que era solamente para demostrarle a ustedes, que quede grabado en el video, pero en la práctica vamos a colocar este señor dividido entre la tasa. ¿Listo? ¿Estamos, señores? Sí. Bien. Ahora, Está bien. perfecto. Ahora, acá hay una cuestión que es interesante verla por separado. Déjame que le ponga un poquito de formato a esto. Ya. Bien. Ahí. Bien. Voy a hacer algunos cálculos
con la finalidad de que luego podamos hacer en conjunto un análisis. Miren, voy a hallar el valor actual de los flujos de caja libre. Y luego voy a encontrar el valor actual de BCO. ¿Sí? Bien. Necesitamos insertar. Bien. Ahí. Ok. Entonces, simplemente voy a hallar el valor actual de los flujos de caja libre. Todos estos señores los voy a actualizar. ¿Cómo hago eso? Con la función BNA, tasa, y luego estos flujos de aquí los voy a traer al periodo cero, es decir, los estoy actualizando. Todos los estoy actualizando al periodo cero. ¿Sí? Eso es lo que hace la función. Bien. Y luego voy a actualizar este señor. Pero, no, ¿será que es correcto usar BNA? Cuando usted quiera traer una suma, solamente una suma al periodo cero, en ese caso, ya la función cambia. ¿Qué podemos hacer? Recuerde usted, la matemática financiera acá nos ayuda también un montón. ¿Y qué me dice la matemática financiera? Si usted quiere traer este señor, lo quiere traer al periodo cero, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. El valor presente va a ser igual a su valor futuro multiplicado por 1 más la tasa elevado a la menos t. ¿Sí? Esa es la fórmula de matemática financiera. Entonces acá sería igual este señor, que es el futuro, por la función potencia, 1 más la tasa, a la menos 5, ¿no, señores? A ver, chequeen la fórmula. Sí, correcto. Gracias. Entonces, ya con eso, ya podríamos encontrar el valor actual total, que sería la suma de los flujos explícitos más los flujos implícitos. Y luego podríamos hacer un análisis vertical. Este señor respecto total. Este señor respecto total. Bien. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué me está diciendo esto, no? Calculemos el van primero. ¿El van cómo sería? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué operación debería hacer con lo que tenemos ahí? Profesor, buenas noches, la tasa. Ya, así, pero ¿será? Si ya tenemos el valor actual. Este es el valor actual, ¿no es cierto? Para que, valor actual neto. Hay que restarle. Correcto, hay que restar la inversión, pero en este caso sumar, ¿no es cierto? Porque está con menos. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el proyecto de inversión, ¿sí? Cubre el costo de capital y además genera riqueza para la empresa en este importe, ¿sí?
Pero esta generación de riqueza está explicada en un 51% por los flujos explícitos y en un 49% por los flujos implícitos. Repito nuevamente la lógica del análisis, ¿no? Este valor actual neto, está explicado en un 51% por los flujos explícitos y en un 49% por los flujos implícitos. Pregunto, ¿qué flujos son más riesgosos? Lo implícito, o sea, por la rentabilidad, o sea, se supone que son 195 años y genera lo mismo que, o sea, que lo explícito, Ya, o muy sea, bien. inclusive menos, Ujú. Bien. no sé, por muchos años, mucho tiempo y ahí está el riesgo. Totalmente, ¿no? Ahí esa última parte recalco, fundamentalmente, ¿no? Una variable de riesgo es el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y creo que es todo, ¿no? Todo está en función del tiempo, ¿no? Es decir, ¿no? Desde lo seguro, ¿no es cierto? Mientras uno esté más avanzado en edad, más cobran los seguros, ¿no es cierto? Entonces, a mayor tiempo, mayor riesgo. En consecuencia, si nosotros queremos usar este criterio, lo aconsejable sería que el BAN se encuentre mucho más explicado por los flujos explícitos que por los flujos implícitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Quiero que piense, ¿qué pasaría si acá me diera a mí 10%, ¿no? Y acá me diera 90% y tuviéramos un BAN atractivo? Pero ese BAN conlleva muchos riesgos. ¿Qué dicen ustedes? Si fuera este el caso. No sé si se entendió la pregunta. Acá tengo ¿Puede una, repetirlo, profesor? claro que sí. Aquí tengo una estructura, ¿no? Donde este BAN se encuentra explicado casi en igualdad de proporciones, ¿no? Por los flujos explícitos y los flujos implícitos. Pero ¿qué pasaría si tuviera un BAN y ya no tuviera esto y me diera 10% explícito, 90 implícito? Igualmente sería riesgoso por el factor tiempo, Totalmente, sería una evaluación con alto nivel de riesgo, ¿no o es sea, es cierto? como apostar un 1 y perder el 90, o sea, es como correrle a un caballo cojo, o no, puede ser Eh, mala la lógica. ok, a ver, pero lo que sí estoy de acuerdo es que conlleva mayor nivel de riesgo porque nuestra generación de riqueza está explicada por los flujos implícitos, ¿no? Es decir, por lo que va a pasar al infinito. Es decir, nuestra generación de valor va a estar explicada por lo que va a generar en el futuro, más que los flujos que nosotros hemos proyectado con cierto nivel de precisión, ¿no? Si tenía alguien una pregunta, levantó la mano. ¿No tengo preguntas? Dicen Adelante. una consulta. Que con este ejemplo de los flujos explícitos e implícitos, o sea, ¿qué quería que pudiéramos demostrar, digamos? Eso es lo que no entiendo. Dicen. Ah, claro.
Ok, bien, para poder entender, comparemos, ¿no? Primer elemento, cuando nosotros hablamos de una evaluación tradicional, nosotros definimos un horizonte de proyección, asumiendo que la empresa va a vivir 5 años y bajo esa lógica evaluamos. ¿Estamos con este punto? Sí, Bien, listen. bien. Ahora, el otro punto es asumir, sí, es asumir que el proyecto ya no va a vivir 5 años, sino va a tener vida perpetua. ¿Estamos hasta ahí? Sí, listen. Bien. Y si va a tener vida perpetua, hay dos tipos de flujos. Los flujos explícitos, que es lo que nosotros hemos proyectado con cierto nivel de precisión, y los flujos implícitos, que son los flujos a perpetuidad. En este caso son flujos constantes, sin crecimiento, sin alguna tasa de crecimiento. Son flujos constantes. Entonces, es una evaluación, tenemos dos tipos de evaluación, la tradicional y la que, la que se plantea o se propone, que es asumir que el emprendimiento va a tener vida perpetua y asumir el concepto de perpetuidad de los flujos. Entonces, ¿y qué es lo que hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es explicar el BAN. Este BAN se encuentra explicado en un 51%. A ver, vamos, aquí. Este BAN se encuentra explicado 100% por los flujos explícitos. ¿Estamos, señores, con la lógica? Este BAN está explicado en un 100% por su proyección, ¿correcto? Correcto. Bien. Ahora, aquí, este BAN ya no está explicado 100% por estos flujos. Está explicado solamente un 51% por esos flujos. Y un 49% está explicado por los flujos implícitos, es decir, lo que va a ocurrir desde 6 en adelante. Entonces, recuerden ustedes que los flujos implícitos son más riesgosos que los explícitos porque están más alejados del periodo cero. En consecuencia, si el BAN, ahí tenemos un análisis de Ricardo, lo voy a leer, que me dice Ricardo, podríamos pensar, el riesgo es la predicción de las posibilidades que van a ocurrir en un futuro, flujo explícito, mientras que la incertidumbre no es predecible. Son flujos implícitos. La diferencia entre riesgo e incertidumbre desde la perspectiva del tiempo, sí podría ser, Ricardo, un interesante análisis, ¿no? Riesgo con cierta precisión y acá podemos hablar de mayor volatilidad, ¿no es cierto? Mayor volatilidad. Y cuando hablamos de mayor volatilidad, estamos hablando de incertidumbre. La incertidumbre va a tener mayor nivel de riesgo, definitivamente. Bien, Listen, adelante. una consulta, para poder estos flujos implícitos, estos perpetuos, podríamos crear en función de los 5 años que hemos proyectado, crear una función que nos pueda dar más o menos margen de error, digamos, una proximidad de los flujos perpetuos. Claro que sí. ¿Sí? Claro, claro que sí. Ahorita hemos tomado un criterio muy simple. Ahora, a la pregunta que usted plantea, le damos la respuesta en instante nada más, que es, ¿y si, profesor, y si estos crecen? ¿No? Porque en realidad lo que se esperaría que crezcan, ¿no, señores? Estamos siendo demasiado pesimistas, digamos, en pensar que los flujos van a ser constantes, cuando, ¿qué nos dice la lógica? La lógica nos dice que una empresa tiene cierto nivel de crecimiento, llega a la etapa de madurez y las empresas generalmente no caen, lo que hacen es innovar para evitar el crecimiento, pero van a tener un crecimiento más lento, ¿no? Pero van a crecer, sí, van a crecer. No es que
que sea lineal su crecimiento, ¿no? O sea, no es que sea constante, hemos dicho, ¿no? Sino el crecimiento tiene una tasa y esa tasa es la que usted plantea un criterio para hallarla, ¿no es cierto? Pero pregunto nuevamente, ¿hasta aquí se entiende lo que hemos hecho? No, no he trabajado todavía con estos números aquí, no solamente he trabajado con el banco. Sí, dicen. Bien, podríamos trabajar con los otros indicadores, pero concentrémonos en el banco. Concentrémonos en el banco. El banco como punto de análisis. Deme, por favor, un segundo. Deme un segundo. Regreso con ustedes en un segundo. Gracias por la espera. Bien, bien, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Recapitulando un poco. Criterio número uno, que el BAN, que es en el indicador que nos estamos concentrando para el análisis, el BAN, cuando asumimos que la empresa tiene un periodo finito de vida, estamos asumiendo que el BAN está explicado en 100% por los flujos explícitos. Sin embargo, en este sentido, ya el BAN ya no está explicado en un 100% por los flujos explícitos, sino solamente un 51%. Y un 49% de este BAN lo explica los flujos que van a ocurrir en el infinito y más allá. A ver, aquí me detengo y los escucho. Análisis, colegas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven? Compartan sus ideas, por favor. Críticas, ventajas, desventajas que lo puedan ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Lo pueden escribir por el chat, si no, ni problema, lo leo. ¿Se escucha, profe? Bien, bien, a ver, primero comparémoslo en términos de números, ¿no es cierto? Vean, 331 versus, lo voy a copiar aquí para hacer la comparación, ¿listo? Van perpetuo. Y acá van un periodo finito. Ahí. ¿Qué le dice?
¿Cómo andamos en tema de resultados? Profesor, Adelante. a mí me causa la curiosidad que si el van finito es a 5 años, ¿cierto? Correcto. Y si es por 10 años, generaría casi lo mismo que el van perpetuo, un poquito menos, o no, o es mucho menor. A ver, ¿me repite lo último, por favor? Y si es a 10 años, la empresa se finiquita en 10 años, no en 5, generaría casi lo mismo que el van perpetuo. No, no, no. Seguiría siendo mayor de perpetuo. Sí, pero es que son casi 200 años. O sea, son 200 años. Bueno, en realidad he hecho la proyección a 200 años, pero en realidad son infinitos, ¿no? En realidad son más de 200, ¿no? ¿Sí? Pueden ser Es 1000, 2000, ¿no como, es cierto? es como muy menor, está como muy disminuido. Muy O bien. sea, la diferencia es grande. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, les comparto mi punto de vista, ¿no? Les comparto mi punto de vista. Ahora, cuando uno ve literatura de evaluación de inversiones, siempre uno parte bajo esto aquí. Se asume un periodo de evaluación finito, ¿no? Vean el BAN. El BAN es pequeño, ¿sí? Pequeño, pero yo diría con menor nivel de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cuál es mi lógica? Mi lógica es que estoy definiendo un periodo dentro del cual espero recuperar mi inversión y que sea rentable el emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, este criterio, este criterio busca más apegarse a la realidad. Esa es la verdad, ¿no? Porque el ban perpetuo busca apegarse a la realidad. ¿Por qué busca apegarse a la realidad? Porque en realidad cuando uno crea una empresa, se espera que la empresa tenga vida perpetua, ¿no, señores? Es decir, nosotros esperamos que no dure 5 años, ¿no es cierto? Que tenga vida perpetua. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en la búsqueda de esa verdad, nosotros estamos calculando un ban, ¿sí? Un ban explicado, explicado, o un ban con alto nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no se explica en un 100% por los flujos explícitos, sino ya este ban está explicado en un importante porcentaje, en este caso, por aquellos flujos que van a ocurrir del periodo 6 en adelante. Este criterio de perpetuidad tiene más sentido cuando uno busca valorar una empresa, ¿sí? Cuando uno busca valorar una empresa, se utiliza bastante el concepto de perpetuidad, pero para evaluación de inversiones, se estila más asumir un periodo de tiempo finito, ¿no? Bajo la idea de que estoy trazándome un horizonte de tiempo razonable, dentro del cual espero ver si mi inversión genera el suficiente valor con un riesgo razonable. Sin embargo, en esta metodología, obviamente se genera un mayor ban, porque estamos asumiendo la perpetuidad, y en este caso, la tasa de crecimiento es cero, ¿no? O sea, no hay tasa de crecimiento. ¿Quieren hacer una evaluación perpetua con tasa de crecimiento, señores? ¿O les quedó claro ya con esto? Les pregunto. Podríamos ¿Sí? con tasa de crecimiento, Luis. Ya, ok. Entonces podríamos hacer con tasa de crecimiento. Perfecto. Bien, vamos por partes, como dice el descuartizador, ¿ya? Entonces, esto de aquí, lo voy a copiar, ¿ya? Todo esto lo voy a copiar. Por ejemplo, acumulado aquí no va, ¿no? No va. Solamente no basado en el banco.
lo que voy a copiar es todos estos señores de aquí, lo voy a copiar, ¿eh? Lo voy a copiar, todo esto. Control C, Control V. Y acá voy a copiar el flujo de caja. Ahí. Y este señor lo vamos a copiar nuevamente. Y el costo de capital nuevamente lo voy a copiar. Ahí. Ahora, vamos a hacer flujos explícitos y acá vamos a hacer los flujos implícitos. Bien. Ahora, vamos a hacerlo crecer nuevamente por 200 años, ¿ya? Bien. Ahora necesitamos acá una tasa de crecimiento, ¿sí? Bien. El colega decía, profesor, ¿puedo tomar una tasa de crecimiento de los flujos? Claro, se refería a esto. Puedo hacer un crecimiento de los flujos, un análisis horizontal, ¿sí? Y podríamos ver el crecimiento que tenían los flujos. E inclusive podríamos hacer un promedio de crecimiento. Sería un criterio, es decir, asumir que vamos a crecer a un 7%, ¿sí? Recuerden que cuando uno proyecta el crecimiento, ¿sí?, de la empresa, el crecimiento está influenciado por dos variables. El crecimiento va a tener dos variables. Un crecimiento vegetativo y un crecimiento impulsado por las acciones de marketing, ¿no, señores? Y un crecimiento vegetativo. Un crecimiento vegetativo. ¿Qué es un crecimiento vegetativo? Por ejemplo, si usted tiene su empresa, no hace ni un esfuerzo de marketing, pero tiene usted un buen producto, ¿qué se espera que pase con sus ingresos en el tiempo? Que crezcan, ¿no, señores? Que crezcan quizás al mismo ritmo que crece el PIB, el Producto no Bruto, o al mismo ritmo que crece la población, ¿no? Si usted tiene un producto más o menos bueno, se espera que este crezca al mismo ritmo de crecimiento poblacional o al ritmo que crece la economía o el sector al cual usted pertenece. Es decir, usted no va a hacer nada, simplemente estar ahí y su producto va a crecer, ¿sí? Ahora, ese crecimiento con esfuerzo de marketing es mayor. Entonces, este crecimiento que nosotros tenemos aquí en nuestra proyección es un crecimiento considerando el crecimiento vegetativo, pero también considerando los esfuerzos de marketing. Adelante, Daniel. Licen, otra forma tal vez, bueno, para calcular, para predecir, ¿no? Se puede usar la gráfica con la función, con la línea de tendencia. Ahí creo que no, aplicando la tendencia en una gráfica ya nos sale una ecuación de las dos variables que que tienden, ¿no? Digamos, a subir o a bajar. Gracias, Daniel. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos una tasa de crecimiento, ¿sí? Ahora, lo que menciona Daniel también es correcto. Miren, yo puedo usar, hay una función que es la función pronóstico, ¿sí? Pronóstico. Puedo usar un pronóstico lineal, ¿no? En el pronóstico lineal, ¿qué es lo que busco? Busco hacer, a ver, en el pronóstico lineal,
busco proyectar el futuro con base al pasado. La X sería el periodo que quiero proyectar, ¿sí? Y ese periodo lo voy a proyectar en función a Y conocido. Y conocido sería la matriz histórica, los flujos históricos. Esos flujos históricos usted lo inmoviliza con la función F4. Y cuando dice conocido X, se refiere a una matriz, es decir, el periodo histórico. Y también eso usted lo inmoviliza con la función F4. Y ahí lo que está haciendo usted es proyectando el futuro, ¿sí? Con base al pasado, pero como bien lo decía el colega, estamos usando aquí ya el Y estimado va a ser igual a que a una constante más X sub I, ¿no? Multiplicado por B más un error, ¿no es cierto? ¿Correcto? Es un modelo lineal, ¿no es cierto? Es un modelo lineal que está asumiendo que cumple pues todos los supuestos que conlleva un modelo lineal, ¿no? Como es, por ejemplo, el hecho de que los errores tengan distribución uniforme. Bueno, y ya conceptos que más son más propios de la econometría, ¿no es cierto? Pero es correcto, puedo hacer una regresión lineal, claro que sí, puedo hacer, ¿no? De Para acuerdo, proyectar gracias. los flujos, ¿no es cierto? Y de esa manera proyectar y fíjese que estos flujos los proyecto y a través de un modelo lineal, camino número uno, sacar un crecimiento promedio, crecer esa tasa, pero esta tasa, repito, está afectada por un crecimiento vegetativo y un esfuerzo de marketing. Ahora, esta tasa que están tomando en cuenta usted es otra forma de hacer la proyección, pero asumiendo comportamiento, es ese modelo de serie de tiempo, porque estamos proyectando con relación al tiempo, estamos asumiendo un modelo lineal. Ahora, ¿qué sugiero, no? En lo particular, sugiero que este crecimiento futuro sea por medio de un crecimiento vegetativo. Es decir, que estos flujos a partir del 6 en adelante tengan un crecimiento, pero que no sea un crecimiento eh, por acciones de la empresa, porque estamos muy lejos del cero. Entonces, yo particularmente sugiero que este crecimiento sea un crecimiento vegetativo, donde usted puede asumir, digamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿sí? O el del sector al cual pertenece la empresa. ¿A qué ritmo crece, no? Y yo puedo decir, ok, voy a asumir que a partir del 6 en adelante mi emprendimiento tenga un crecimiento vegetativo y voy a asumir que para este ejemplo la economía se espera que crezca al 4%. Entonces, ¿qué hago con eso? Estoy haciendo que este flujo de aquí crezca a una tasa de crecimiento vegetativa, es decir, sin que hagamos nada nosotros vamos a crecer porque no vamos a dejar, si ustedes quieren verlo así, es como, ¿ustedes alguna vez han bañado en un río? ¿No, piscina? Sí, en un río, en Piraí. Perfecto. O sea, usted se echa en el río y se deja llevar por la corriente. Ese es el crecimiento vegetativo. Ahora, un crecimiento impulsado por marketing sería como usted se apoya en la corriente, pero usted hace esfuerzo nadando. ¿Sí? En este caso nos estamos dejando llevar por la corriente y la corriente es el crecimiento de la economía. Es decir, estamos creciendo y este crecimiento lo vamos a tener de manera perpetua. Nadie es dueño de la verdad. Lo que le estoy mencionando son criterios, ¿no? Ya usted va a elegir el criterio que usted considere más conveniente, ¿no es cierto? Yo en este caso les estoy explicando que lo voy a hacer a través de un crecimiento vegetativo, al mismo ritmo que crece la economía o el sector. Señores, ¿se entiende mi punto? Sí, profesor. Perfecto. Sí,
Muy bien, excelente. Tengo acá en el chat. ¿No se entiende, Belín? No, hizo una pregunta sobre un río y yo Ah. dije que no. Listo, Belín. Muy bien. Ok, bien. Bien, a ver. Entonces, nuevamente tenemos que actualizar los flujos, es decir, estos flujos los tenemos que traer al presente. En este caso no al presente, sino al periodo 5, ¿no, señores? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, usamos la función BNA, la tasa de descuento, y todos estos flujos de caja, todos, los traemos al periodo 0. ¿Sí? Todos los flujos. Y de igual manera, usted dirá, y hay forma más sencilla de hacerlo, y siempre la respuesta es un sí, ¿no? Usted puede aplicar esta fórmula modificada de la anterior, donde si usted quiere encontrar el valor actual de un flujo que tiene un comportamiento creciente de forma geométrica, entonces aquí le voy a hacer al ladito, miren, ¿qué me dice? El T más 1 es este señor de aquí, ¿no, señores? Dividido entre ¿qué? Entre el costo de capital menos la tasa de crecimiento vegetativa. ¿Y qué encontramos? Si le quito decimal. Lo mismo, ¿no, señores? ¿Correcto? ¿Se entiende lo que hace la fórmula? Maya y Daniel. Matemática financiera. Obviamente que este resultado es mucho más preciso que este de aquí. Entonces me quedo con este de aquí. Así que voy a hacer la fórmula. Igual, este señor dividido entre el costo de capital menos... Bien. ¿Y qué pasó? Miren, ya automáticamente se actualizó el valor actual total. Y tenemos, comparemos el BAN anterior. Miren, el BAN asumiendo tasa de crecimiento 0 es una evaluación perpetua, pero asumiendo que los flujos no crecen, ¿sí? Nos da 331. Sin embargo, aquí nos da 414. Tenemos un mayor BAN. Si lo vemos en veces, ¿cuántas veces mayor? Miren. Esto quiere decir que el BAN es cuando asumimos el concepto de perpetuidad y además asumiendo que la perpetuidad crece de manera constante, al 4%, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor del proyecto es 2,93 veces que el básico. ¿Y el básico cuál era? Asumiendo un periodo de evaluación finito. Pero vean esta parte que también es interesante, ¿no? Vean esta parte que también es interesante. Vean que el valor actual neto se encuentra explicado en un 43% por los flujos de caja libre explícito y en un 57% por los flujos de caja libre implícitos, que ya conversamos que conllevan un mayor nivel de riesgo porque están más alejados del periodo 0. Entonces, con este ejemplo, pregunto, colegas, ¿se entendió la lógica de evaluar flujo de caja, de evaluar proyectos de inversión a través del flujo de caja libre, asumiendo vida perpetua de los mismos?
colegas? Muy bien. Sí, dicen. Sí, Perfecto. sí, correcto. Muy bien. Entonces ahí ya les dejo a ustedes la lógica. Particularmente lo veo como muy, muy optimista el número, ¿sí? Y con alto nivel de riesgo, ¿sí? Yo me quedaría con este criterio, pero sin embargo, ahí está el otro, ¿ya? Bien, sigamos con la diversión, estimados. Entonces, esta es una evaluación desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es una evaluación desde el punto de vista del inversionista. Es decir, voy a agarrar aquí y voy a colocar evaluación desde el punto de vista del inversionista. Entonces, como se explicó al inicio, cuando nosotros hacemos una evaluación desde el punto de vista del inversionista, tenemos que ir más allá del flujo de caja libre y encontrar el flujo de caja del accionista. Para eso, vamos a trabajar con nuestros flujos un poco más y estamos en el flujo de caja libre y tenemos que incorporar el flujo de caja de la deuda. Entonces vamos a sumar aquí la deuda, vamos a colocar menos la amortización, vamos a colocar menos el pago de intereses, y vamos a considerar también el escudo fiscal de la deuda, el escudo fiscal que nos genera la deuda. Todo esto con la finalidad de ¿qué? De encontrar el flujo de caja de la deuda, ¿sí? Es decir, nosotros ¿qué pretendemos encontrar? El flujo de caja de la deuda. Entonces, para encontrar el flujo de caja de la deuda, tenemos que tomar, déjenme que le coloque un poquito de formato, ¿sí? Y aquí le vamos a incorporar la deuda, o sea, cuánto nos financia el banco. Nos vamos a inversión y financiamiento y ubicamos que nos están financiando 36.000 bolivianos. Eso nos ingresa. Pero sin embargo, tenemos que hacer amortizaciones. Tenemos que amortizar, tenemos que devolver el capital, ¿no es cierto? Y cuando nosotros devolvemos el capital, tenemos que pensar en la amortización que la tenemos en nuestra tabla de amortización. ¿Cuánto amortizamos? Ahí lo tenemos. Ahí tiene usted la amortización, que es la devolución del capital. Además, el tema del pago de interés, ¿no? Que lo tenemos aquí en el ER. Tenemos el pago de intereses. ¿Sí? Tenemos el pago de intereses. Pero recuerde usted que cuando usted paga interés, a ver, hago esta lógica, miren. Miren, acá hay que hacer un cálculo auxiliar, ¿ya? Miren, si acá le coloco cero, ¿sí? ¿Cuánto pago de IUE? Voy a colocar, ¿cuánto pago de IUE? Usted paga esto de IUE. ¿Listo? Ahora, ahí, le tengo que quitar el copiado. Copiar, pegado especial, solo valores, ¿no? Esto pago de IUE si es que no contemplo los intereses. Pero si contemplo los intereses, ¿cuánto pago de IUE? Veamos, ¿cuánto usted paga de IUE? Miren, pago, lo voy a copiar, control C, y acá con pegado de especie son los valores, ¿no? Ahora,
¿cuánto es el efecto impositivo? El efecto impositivo simplemente es una diferencia, ¿no, señores? ¿Correcto? ¿Lo pueden ver el número? ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la deuda, ¿no es cierto? ¿Cuánto dejamos de pagar impuestos? 665. ¿Se entendió la lógica, señores? Sí. Perfecto. Ahora miren este número. Lo puedo obtener de una manera más simple. Aquí tengo. Ok, explico nuevamente, William. William nos hace una pregunta. ¿De dónde sacaron los 16.000? Nuevamente lo hago. Claro que sí. Miren, miren, William. Acá estamos pagando 15.000 de IVA. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos deuda, no es cierto? Si no tuviéramos deuda, no tuviéramos interés, ¿no, William? O sea, aquí sería cero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto pago de IVA? 15.000. ¿Correcto? En el caso que no tuviéramos deuda. ¿Estamos con la lógica? Ok, sí, gracias, sí, ya entendí. Gracias, gracias. Perfecto. Genial. Excelente. Excelente. Muy bien. Gracias. Pregunten siempre, señores. Ahora, este escudo fiscal que tenemos aquí, nosotros lo podemos obtener de la siguiente manera. Igual negativo, y esto se lo multiplica por el IVA, el impuesto a las utilidades. En Bolivia es 25% el IVA. Entonces sería por 25%. Y fíjense que me da exactamente lo mismo, ¿no, señores? El escudo fiscal. Solo que una manera más simple, ¿no?, de calcular. Es decir, ¿qué estoy haciendo con el escudo fiscal? Estoy reconociendo la ayuda impositiva que me da el pago de intereses. Y ese escudo fiscal, a su vez, lo replico para lo demás. Y es la ayuda impositiva que me da el hecho de financiar la inversión con deuda. Financiar parte de la inversión con deuda, ¿no es cierto? Porque hay parte que es con aporte propio, ¿no? Bien, les presento al flujo de caja de la deuda, señores. Aquí tenemos nosotros nuestro flujo de caja de la deuda. Ahora, si ya tenemos el flujo de caja de la deuda, ya estamos en condiciones de calcular el flujo de caja del accionista. El flujo de caja del accionista, el flujo de caja AC, el flujo de caja del accionista, voy a colocar como un índice. El flujo de caja del accionista, que es igual al flujo de caja libre más el flujo de caja de la deuda. El flujo de caja del accionista es igual al flujo de caja libre más el flujo de caja de la deuda. Usted da un enter y arrastra. ¿Sí? Bien, note usted que estos son los flujos de caja del dueño. Porque fíjense, esto de aquí es lo que realmente aporta el dueño. Esto es el patrimonio. Esto es el capital. Este es el capital que está arriesgando al dueño. Y este es el flujo que le queda al dueño. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que del flujo de caja libre, se paga la deuda, y lo que sobra, ¿para quién es? Para el dueño, ¿no es cierto? De forma natural. ¿Estamos con la lógica, señores? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, Dicen, correcto. Adelante. dicen, si hubiera algún tipo de gasto financiero también tendríamos que restarlo, ¿verdad? Correcto. Ya listo. Muy Está bien. excelente. Entonces, como ya tenemos el flujo de caja del dueño,
Entonces, ya vamos a hacer la evaluación y a copiar todo esto. Lo vamos a copiar aquí. Publicar. Y acá vamos a cambiar flujo de caja del accionista. ¿Sí? Flujo de caja del accionista. Y esto le voy a colocar como un índice. SAS. ¿Y qué hago? Lo copio, ¿no? Lo copio. Ahí. Tuc. Y lo arrastro. Bien, y aquí ya cambia la cosa, capitán Barbosa. Porque aquí ya, como estamos hablando del inversionista, este es el aporte del inversionista, debemos trabajar solamente con el caso E. ¿Sí? ¿Y el caso que lo tenemos? Ya lo calculamos, ¿no es cierto, señores? Ahí. Este es el caso E. ¿Sí? Este es el caso E. Vea que el van se calcula automáticamente, ¿no, señores? Y también, TM, igual, y R, igual. Eh, el PRI, igual, mire que aquí, bueno, que acá prácticamente no varió tanto a ver, sí, está bien calculado, se recupera en un año, 7 meses y un día, ¿no es cierto? Está bien de cálculo también del PRI, pero antes de seguir, ¿se entendió que esto automáticamente, jóvenes, se calculó, señores? ¿Sí? ¿O requiere alguna aclaración? Por favor, me dicen. Yo lo entiendo, entendí. Perfecto. Los demás, señores, Sí, igual se entendió, dice. perfecto, perfecto. Bien, entonces, vamos a hacer el análisis después del break, ¿no? Nos tomaremos unos 10 o 12 minutos de break. Mientras les paso este archivo a los que deseen seguirme con la siguiente parte. ¿Les parece? Bien. Ok. Listo, listo. Perfecto, genial. Bueno. Muy bien. Regresamos entonces en breve. Gracias.